11 de la mañana y seguimos hablando del salario mínimo, ahora con las personas que están al frente de la negociación por el lado de los trabajadores. Quiero saludar al doctor Tarcisio Mora de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Doctor Tarcisio, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días para todos los oyentes y para el equipo de compañeros que se encuentran en cabina, deseándoles pues que estas actividades navideñas reine siempre en usted la tranquilidad y la paz. Doctor Mora, ¿qué tan lejos está el gobierno colombiano de concertar el aumento salarial con las centrales obreras? ¿Sí se va a llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que esa es la obra de teatro que año tras año los colombianos tenemos la oportunidad de ver, donde desafortunadamente el gobierno cada vez se aísla más de mejorar considerablemente la teoría o el texto que está en la Constitución Nacional de lo que se ha hablado en la Carta Fundamental del salario digno, el salario móvil, el salario que dignifica a las personas. Eso lo establece la Constitución Nacional y fue el espíritu de esta norma de normas, pero desafortunadamente no se cumple. El gobierno desarrolla de la Constitución lo que tiene que ver con impuestos, con otras políticas del modelo neoliberal, pero los temas sociales se olvidan y por eso creemos que hay una separación muy grande de esa realidad. Y lo otro es que el papel de la empresa privada no ha querido jugar ese objetivo social. Los empresarios miran más su objetivo de enriquecerse, de mejorar día tras día su patrimonio, sin importarle la suerte de esos obreros que producen la riqueza. Entonces encontramos un choque de trenes, un choque que no permite ver más allá de la situación del interés personal al interés social, y por eso creemos que estamos bastante aislados, distantes de poder acercarnos frente a conquistar un monto que sea digno, que sea favorable y que dinamice el bienestar de los trabajadores colombianos. Doctor Mora, luego entonces, ¿por qué se monta este show que pareciera más un show mediático entre los gremios, el gobierno y las centrales obreras para llegar siempre a lo mismo, decretarse mediante acto administrativo, mediante decreto? Bueno, la Constitución Nacional establece eso, y si nosotros no vamos a esa obra de teatro, pues entonces no vinieron. Y si vamos allá y expresamos las propuestas nuestras, entonces tenemos el problema de que nos dicen que estamos exagerando, que estamos presentando propuestas no viables. Entonces nos encontramos en ese dilema. Entonces, como es una norma, establece la Constitución Nacional que la discusión del salario mínimo es una obligación de las organizaciones de los trabajadores, nos toca acudir, porque si no vamos a ese show, pues entonces van a decir que no llevamos propuestas, que dejamos abandonados los trabajadores. Entonces, por ley nos toca acudir. Desafortunadamente, ese escenario no tiene ni las reglas ni las condiciones favorables para que ese trabajador que supuestamente delega en esa mesa, que allí se resuelvan sus necesidades, no hay reglas. Y entonces, en última, la única regla que existe es que terminado el tiempo, y dado que no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores y el gobierno guarda silencio, el gobierno habla con un decreto diciéndole se impone el salario mínimo para los colombianos. Doctor Mora, hace poco hablábamos con el presidente del comité gremial, Rafael Mejía, y pues realmente lo último que dijo a mí me dejó bastante incómoda, y es que dice que como es muy difícil negociar, simplemente entonces se decreta el salario mínimo, que es lo último que usted nos está firmando, y pues me resulta un poco incómodo saber que, por ejemplo, quienes nos representan allá, que son ustedes, de cierta manera terminan pues participando de un show, obviamente, pero él lo dice tan salomónicamente que pienso yo que ni siquiera se tiene en cuenta las necesidades que hoy en día tiene cualquier colombiano del común y corriente, porque realmente pues nos vamos al fondo del asunto y no es ni siquiera un aumento del 3.5, del 4, sino que va más allá la problemática en la que se sumerge la sociedad. Nosotros hablamos de la canasta familiar y hablamos de que se sacan, se ponen cosas y en últimas el colombiano que vive del salario mínimo tiene que sacar para tantas cosas que en últimas pues la alimentación, por ejemplo, es precaria. Entonces, pienso yo que podríamos ser mejor representados, no porque ustedes estén jugando un mal papel, sino porque el gobierno tomara una posición diferente. Entonces, veamos lo siguiente. Para negociar el salario mínimo hay una serie de condiciones. Primero hay que establecer que haya voluntad de las partes para ir a negociar ese salario. Entonces, las tres partes asisten convocadas por la ley, por la Constitución, a ese escenario. Segundo,
Hay que determinar factores para lograr decretar el salario, la productividad, la inflación causada, la inflación proyectada, y de igual manera hay que mirar también cómo le ha ido en la economía al país. Entonces nosotros encontramos que hay una productividad, pero resulta que quien maneja los estudios de la productividad no son datos serios, digámosle, confiables, porque ellos tratan de demostrar que la productividad cada vez es inferior, y tenemos estudios de otras entidades de que la productividad de este año superó por encima del 1%, pero ellos para garantizar que hay un mal ambiente dicen que está por debajo del 1%, primer elemento. El segundo, ustedes mismos se han enterado por los medios de comunicación que los bancos se han ganado más de 7, 8 billones de pesos, los fondos privados de pensiones 9 y más millones, el sector industrial le ha ido muy bien, etcétera. Entonces, si usted ve que a esos estamentos que la economía les ha ido muy bien, es muy rentable, además de eso le dicen a uno que la canasta familiar para un obrero vale 1.600.000, 1.700.000 pesos, pues no es posible que con esos factores que hay de lo que vale la canasta, la ganancia de unos y otros, cuando usted va a pedir un centavo, entonces se ponen a llorar y nos dicen que no se puede porque eso genera desempleo. ¿Cómo es posible que nos coloquen una canasta familiar que vale 1.700.000 y nos decretan la tercera parte de lo que vale la canasta familiar? Lo que le están diciendo es al trabajador que tiene que morirse de hambre, que no tiene derecho a vivir dignamente. Entonces ahí se refleja en esa mesa de concertación que no hay voluntad. Por parte nuestra podemos presentar las mejores propuestas, con la mayor sustentación, que es la que hemos hecho. Le hemos dicho al gobierno y al país que la única manera para sacar ese país de esa situación de estancamiento, de desempleo, es garantizando que los trabajadores tengan un salario digno, porque si un trabajador tiene plata, compra leche, compra pan, va a jugar tejo, va con su familia a pasear, pero un trabajador que no tenga un buen salario, si un salario de hambre, pues él no puede sino comprar una bolsa de leche, una libra de papa y si acaso una libra de arroz y se acabó y le toca marginarse los demás. Entonces pareciera que ir a paseo, que ir a un buen club, que ir al colegio, ir a la universidad solamente es para una élite, que un trabajador no puede ni educar a sus hijos, no puede tener un buen servicio médico. Pues eso es lo que no permite que la economía se desarrolle. Pero ¿quién convence a estos empleados, a estos empleadores, y quién convence al gobierno de que nosotros tenemos razón? Cuando se explote esto, cuando la gente se canse de aguantar y haya toda una movilización y una protesta social, es cuando el gobierno ahí sí actúa. Mire lo que pasó con los estudiantes. Los estudiantes se levantaron y dijeron que esa reforma que presentó la ministra no servía, pero querían aprobársela. Cuando los estudiantes dijeron que no irían a retirar, que iban a un paro indefinido, ahí sí el gobierno le tocó retirarlo. La reforma de la justicia, nos pasó lo mismo, se descubrió todo ese chanchullo que tenían en la reforma de la justicia y les tocó clausurarlo. Y ahora nos pasa con la reforma tributaria, exactamente igual. Hoy tenemos gobiernos, congresos de la República que no reflejan, digamos, las inquietudes de quienes hoy deseamos que nos representen, que nos escuchen, que las propuestas sean lo más amplias y beneficien a los diferentes sectores sociales, y por eso el decreto del salario mínimo no representa el interés mayoritario de esos obreros, de esas mujeres, de esos jóvenes que le producen la riqueza al país, porque son ellos los que construyen las casas, los puentes, los edificios, las carreteras, son los que trabajan en las fábricas para hacer los productos. Esos trabajadores hoy se sienten abandonados, humillados por unas instituciones que les imponen unos salarios que no dignifican ni que resuelven sus necesidades familiares. Doctor Tarcisio Mora, ¿qué opinión le merece a usted con todo esto que está sucediendo, que Colombia haya sido excluida de la lista de los 25 países a examinar para mirar que se estén violando, que no se estén violando las normas internacionales del trabajo? Y otro punto, para hacerle dos preguntas en una. Nosotros aquí no estamos también faltando a uno de los objetivos de desarrollo del milenio, ese pacto que tenemos todos los colombianos, que es la misma erradicación del hambre. Imagínense que han querido palanquear, porque es eso, para poder justificar algunas cosas, de que Colombia pues es el país pues de la hermana Calcuta, que esto aquí es un río de voluntades y derechos. Imagínense que Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo de inequidad social. Si eso lo dicen las cifras internacionales, no nosotros, sino empresas que han medido esa situación, usted pregúntese si es el tercer país, ¿cómo no van a haber violaciones del derecho a la vida, a la comida, a la educación,
a participar en la riqueza. Entonces, eso ahí ya, de hecho, se manifiesta que ese es el tercer país del mundo donde se violan derechos fundamentales de una persona. Segundo, si ocupamos el primer puesto en América Latina, el primero, imagínense ustedes, eso demuestra la gravedad de lo que está pasando aquí en Colombia con todos los colombianos. Y tercero, se han puesto a firmar pactos, el pacto del milenio en materia de empleo y pobreza, y no han cumplido ninguno, ni siquiera con los convenios de la OIT. Este es el país más atractivo del mundo para que los grandes inversionistas vengan y coloquen la plata, porque por $1 se llevan 100. ¿Y eso cómo se hace? Pues explotando a la gente. Aquí son cooperativas de trabajo asociado, la SAS, prestación de servicios, tercerización, y resulta que hay más de 10 millones de colombianos que ganan por debajo del salario mínimo. Imaginen la violación que hay tan tremenda. Y ahora, para completar esa dicha, viene la reforma a lo que se llama la reparación de las víctimas, y la gente que le están entregando la tierra no puede ir porque allá están los cuerpos esos alzados en armas, que están de todas maneras impidiendo que se apliquen estas medidas, porque el gobierno no hace presencia a garantizar, proteger a la gente. Entonces ahí encontramos cómo es posible que un organismo saque a Colombia cuando la realidad de todos los colombianos sabemos la humillación y el ultraje. Por lo menos con el tema de la salud, en ese país se mueren nuestras mujeres, los niños y los ancianos pidiendo una cita médica. Ahí hay denuncias sobre esa serie de cosas. Esa es la violación de los derechos humanos. A eso sí le hacen publicidad, a eso dicen que Colombia va muy bien, pero la realidad es que en las casas, en los hogares de cada uno de los colombianos, la gente hoy llora, la tristeza y la amargura, porque estos gobiernos, estas instituciones no corresponden a ese clamor que tiene la gente. ¿Cuánto es el desempleo en Colombia? El 12%. ¿Cuántos tenemos en informalidad? El 65%. ¿Cuántos pobres hay en Colombia? 20 millones de pobres. Tenemos 8 millones de indigentes. Eso es suficiente para demostrar el grado de injusticia, de falta de humanismo que se tiene en nuestro país. Doctor Mora, extra micrófono estábamos diciendo que era absurdo que al trabajador colombiano se le aumentara un 3.5% o menos, sabiendo que estamos a puerta de una reforma tributaria que, en vez de garantizar los derechos de las clases menos favorecidas, antes las atropelle. ¿Usted cómo ve esto? Imagínese que yo estoy haciendo un negocio con usted para pagarle a usted un salario. Entonces, usted es mi empleado y yo soy el empleador. Digo, bueno, le voy a pagar un salario porque usted por favor me atienda la casa, por decir algo. Pero resulta que en la puerta para salir de la casa mía, yo coloco un tipo que cobra un peaje para cuando usted salga. Sí, entonces digo yo, si usted puede salir de casa siempre y cuando pague un impuesto que se llama salida de la casa. Y le estoy aumentando a ustedes su salario 10 pesos y a la salida le cobran a usted 15, pues lo que estoy haciendo es un atraco. ¿Qué saco que me aumenten a mí el salario por trabajar en la casa si a la salida me cobran un impuesto? Entonces estamos aquí exactamente igual. Estamos negociando un salario mínimo que no es ni mínimo y un salario que no es digno ni que no. Y el gobierno por el otro lado está haciendo una reforma tributaria para gravarme la leche, la carne, los huevos, todo lo de la canasta familiar. Pero además igual, usted sabe que al haber una reforma tributaria, subir esos artículos, pues el empresario sube los valores y el que paga es el consumidor, el pueblo es el que sigue pagando. Entonces la reforma tributaria no es para beneficiar a los trabajadores y a la clase media, sino para beneficiar a los grandes ricos. Por eso hay una gran inconformidad en todos los colombianos, que esa reforma tributaria lo único que le sirve es para que las grandes multinacionales, los bancos y las grandes empresas se vuelvan más ricos, y a los pobres nos van a colocar a subsidiar esa plata que dejan de pagar, que son alrededor de más de 8 o 10 billones de pesos, y eso lo solucionan, lo resuelven es pagando o subiendo el caso del IVA a los diferentes productos. Pero además de eso, servicios que habíamos conquistado en años anteriores, como lo del SENA, bienestar familiar, las cajas de compensación, le quieren quitar esa técnica para garantizar atender otra serie de responsabilidades. Y eso le quitan al SENA, que le quitan a bienestar familiar y a las cajas de compensación, lo van a poner ahora en el presupuesto nacional para que lo paguemos todos los colombianos, cuando esa era una obligación que tenían que pagar los patronos. ¿Qué va a suceder hacia el futuro? Que el día de mañana el Congreso de la República, que es un escenario que ya perdió toda la credibilidad, porque allí lo que reina es la politiquería, lo quitan del presupuesto nacional y se acaba, y los pobres obreros, la clase media, los jóvenes, no podrán volver a beneficiarse del SENA, del bienestar familiar y de igual manera las cajas de compensación. Ahí es donde se ve toda la trampa
toda esa habilidad, toda esa verborrea que se ve por los medios y de igual manera en el Congreso de la República, y aquí no cabe otra esperanza, es que así como fueron capaces los estudiantes de tumbar la reforma a la educación, tienen que hacer una protesta social para hundir esta serie de cosas que van en contra de los pobres, que aquí no es un problema ni de partidos, ni de corriente religiosa, no es un problema de defensa de los pobres frente a unos gobiernos y a un capital que quiere acabar con los pocos derechos que tiene la gente. Muy bien, doctor Tarcisio Mora, ha sido usted muy claro con su exposición. Muchísimas gracias y muchos éxitos en este proceso de concertación del salario mínimo. Que ganemos todos, muy amable. Bueno, yo les quiero agradecer y aprovechar estos pequeños segundos que me quedan para a ustedes, a su distinguida audiencia que los escucha, desearles a todos estos hogares de Colombia que están pendientes de ustedes, que tengan por lo menos una feliz Navidad de paz y tranquilidad, y que sepan que este medio de comunicación, su programa radial, por lo menos los escucha, y haremos posible hacer público los dolores y tristezas para que conjuntamente luchemos el próximo año, en el 2013, que reine la paz, la felicidad en todos los hogares de Colombia. Muchísimas